yo estoy feliz porque sé que me voy mañana. Pero de lo contrario, yo no tendría ni la más remota idea cómo sobrevivir en un lugar como este. Y es que vivir en lugares como estos es una cuestión 100% personal. Hay gente que está hecha para esto, hay gente que no está hecha para esto. Yo definitivamente, con todo el respeto que merecen los habitantes de este lugar, yo no estoy diseñado para vivir en un sitio así. Estamos en las Malvinas y esto es, amigos míos, la ciudad más grande de por acá. Ahí va una persona. ¿Qué acontecimiento? Venga, les doy una vuelta por mi barrio, lo que ha sido mi hogar durante los últimos 8 días. Mañana me voy, pero la vi negra en un momento dado, porque aquí solo hay un vuelo a la semana, que viene el sábado y ese mismo avión se lleva a la gente para afuera. Si usted quiere visitar este lugar, le toca venir el sábado y quedarse 8 días para salir el sábado que viene. Y ojalá no le cancelen el vuelo. Toco madera, que ojalá mi vuelo no lo cancelen, porque se los juro que sería muy difícil, psicológicamente hablando, sobrevivir un lugar al que yo definitivamente no estoy acostumbrado. Pero vivir en lugares así de remotos del planeta sí tiene un impacto psicológico, quiéralo o no. Usted vive en lugares como estos y sí o sí su mente va a funcionar distinto a la gente que vive por allá afuera. Cabe recalcar, yo no soy psicólogo, yo no soy un profesional de la salud mental. Yo simplemente vengo a lugares así a tener experiencias vivenciales que me hacen llegar a algunas conclusiones. Y aquí les va, amigos míos, con suma humildad, algunos puntos de interés de lo que significa vivir en un lugar tan remoto del planeta. Esto de aquí es el parque para los niños. Y es que ni en los países que fueron parte de la Unión Soviética había yo visto un parque así. Me recuerda mucho a esos lugares de Europa del Este que visitamos hace unos meses, donde realmente yo no sé si preocuparme porque mi niño venga a jugar a este parque o no. Y estamos en un buen barrio, ¿no? Pues que en realidad en estas islas debe haber unos 3 barrios nada más. ¿Y el parque por qué está así en estas condiciones? No porque Inglaterra o el Reino Unido sean pobres, no señor. Es porque aquí la cosa lo obliga a uno a estar metido en la casa siempre, hermano. No es porque este juguete que tiene forma de caballo de 5 puestos sea intimidante o esté un poquito destartalado y oxidado, no señor. Es porque yo llevo literal 5 minutos por fuera y ya estoy congelado. El viento no deja hablar, el viento no deja respirar bien, el viento incomoda las orejas, el viento incomoda los ojos y los hace lagrimear. Y cuando estoy en la casa me aburro y quiero salir, y cuando estoy afuera no puedo y quiero entrar. Es un dilema el cual hace que este tipo de parques existan. No le meten mucha inversión porque saben que casi nadie nunca los va a utilizar. En estas islas viven 3.000 personas nada más y son grandes, pero según mi investigación, ¿cómo afecta eso a la psiquis del ser humano? Punto número 1, el aislamiento geográfico. El aislamiento de las Malvinas es cosa seria. Estamos a kilómetros de distancia de la próxima urbe, Buenos Aires. Queda bien lejos por allá, y no en carretera, no señor, ni siquiera en una canoa se puede ir. Y si se quiere ir para Inglaterra, que es el otro vuelo que existe, pues ni hablar, porque queda al otro extremo, en el norte del planeta. Y además los viajes hacia y desde las islas son bastante costosos y poco frecuentes. Este aislamiento geográfico tiene un impacto en la mente del ser humano. Reduce la exposición a nuevas ideas, a nuevas culturas y a diferentes estilos de vida, y va a generar que su mente, en vez de expandirse, se cierre cada vez más, porque esto que está alrededor es lo único que usted va a ver día y noche, noche y día, todos los días. Ah, pero eso es fácil. Internet, televisión, podemos aprender de otras culturas a través del internet y de la pantalla. No señor, no tan rápido, no es así de fácil. El tema del internet por aquí es cosa seria. Hay solo una compañía que presta servicio de telefonía y de internet. Una compañía de enchufados del gobierno es un monopolio y cobran carísimo por un internet muy malo. Le cobran 350 libras esterlinas al mes para tener en su casa una conexión muy mala y ni siquiera ilimitada. Aquí pagan más de internet que lo que pagan muchas personas de renta en la gran mayoría del planeta Tierra. Que si usted se pasa de las gigas que le dan, le cobran como a 10 libras cada 500 megas que use extra. Eso ni siquiera es un episodio de su serie favorita en Netflix. Ahora bien, llegó Elon Musk con una
solución. Starlink, ponen internet satelital. Pues señoras y señores, aquí todo el mundo utiliza Starlink de Elon Musk. ¿Qué hizo el gobierno de las islas? Lo volvió ilegal, porque como ellos tenían el monopolio y ya no quieren perder esas libras en el bolsillo, volvieron a Starlink ilegal. Lo cual no impide que todo el mundo aquí presente lo use, porque es la única alternativa de poder conectarse a internet y no preocuparse porque vio una foto adicional que le van a cobrar 10 libras esterlinas por haberla visto. Estamos entrando en otro barrio. Esto de aquí es un barrio de interés social. Lo que tengo allá enfrente son casas privadas. Una casita así puede costar 300.000 libras y así sucesivamente. La gente que no tiene plata para comprarse una casa, pues viene aquí y aplica esos créditos del gobierno de ayuda para la gente de bajos recursos. Eso es esto que vamos a explorar a continuación. Porque usted aquí tiene dos alternativas: o viene con ayuda del gobierno y compra su casita, o tiene un trabajo y la compra allá en los barrios, una casita más grande con un patio. Pero aquí, para comprar vivienda, usted tiene que sí o sí ser residente de las islas. Aquí ningún turista puede comprar. Y miren estas casitas, señoras y señores. Esta gente de aquí no creo que tenga Starlink. Esta casa mide 2,5 metros de ancho por unos 15 metros de largo, y esa es toda la casa. Ahí le cabe su cama, su comedor, su cocina, su baño, su todo. Me metí en este barrio, pues yo aquí me siento muy seguro. Así como son de pequeñas estas casas, es de pequeña la cárcel, porque eso sí hay que decirlo, aquí el crimen es cero prácticamente. Si a alguien se le roba este carro, es muy fácil de encontrarlo, porque si uno está aquí, está allá, y no hay forma de sacarlo de las islas, así que nadie roba nada, porque ¿para dónde se va a llevar ese carro usted si se lo roba, y a quién se lo va a vender? Muchas de las personas que aquí viven dejan las llaves del carro dentro del auto para no perderlas, inclusive todas estas puertas seguramente que están abiertas. Este es el estilo de vida, pues, de la gente de bajos recursos de las islas, donde todos están en este momento dentro de sus hogares. Porque dígame si usted, aparte de los autos que han pasado, ha visto a alguien caminando por ahí. Nadie. Allá va un auto. Es muy raro ver a alguien caminando por ahí. La desconexión del mundo puede llevar a una percepción de abandono o una sensación de irrelevancia en el contexto global, lo cual lleva a sentimientos de soledad y desamparo. Y esto se agrava todavía más si la gente que vive en estas islas tiene familiares o amigos por fuera de ellas con quienes es difícil de mantener un contacto cercano. Y eso afecta a todo el mundo, de viejitos a niños a jóvenes. El gobierno aquí debería tener un subsidio no solo para brindarle hogar a las personas que viven en sitios así, sino un subsidio para darles el tiquete aéreo y que se vayan por lo menos una vez al año a ver otra cosa que no sea todo esto de aquí. No solo pingüinos y gaviotas y un viento y un frío tremendo. Tengo doble chaqueta. Amigos, estamos en verano, ¿esto cómo es posible? Y una vez más, yo no soy de los que va a un sitio que no es mío, que no es mi hogar, a criticarlo. No me gustaría que viniera un extranjero a mi casa a decirme cómo es posible que la gente viva así. Me sentiría ofendido si yo amo mi hogar. Pero me ha parecido muy curioso, porque yo llegué aquí el sábado pasado y el lunes comencé a tener un sentimiento, y yo miraba el reloj y el tiempo pasaba tan lento y tan despacio que en algún momento me pregunté cómo voy a hacer para llegar al próximo sábado y ojalá que no me cancelen el avión. Fue un poco complicado. Hemos sobrevivido, pero mis respetos a la gente que vive aquí, de verdad. Tengo que aclarar, es que yo aquí no tengo absolutamente nada. Yo no tengo aquí un trabajo, yo aquí no tengo una vida, una rutina. De pronto, si tuviera un propósito, de pronto, si esos caballos fueran míos y yo dijera, mañana tengo que ir a comprarle comida a mis caballos, de pronto metiéndole obligaciones y entretenimiento cotidiano a la vida, sea mucho más amable vivir aquí. Pero en este momento, que llevo ya unos 10 minutos por fuera, me duelen las orejas del frío y el viento que siempre están golpeándolas por detrás, por delante y por los lados. Yo, que vivía en Canadá y que aparentemente todavía vivo allá, que no se sabe, yo realmente ya ni siquiera sé dónde vivo, les puedo decir que en términos de clima, Canadá es un paraíso. Esto es muy complicado, muy difícil, y al que le gusta bien, al que no también. Para sumarle, gracias Nube Negra, dándome la razón. Estoy a 2 cuadras de la casa y llegar a ella será difícil. El viento de frente como a 30 kilómetros por hora pegando en la lluvia fría. El verano aquí no es como yo pensaba. Y es que el factor del clima es tremendo. Me toca caminar de lado a que el viento pegue por detrás y no por delante.
No es el viento, no es el frío, no es la lluvia, es la luz. En verano hay luz como hasta las 9, ¿no? En invierno es como a las 4 o 3 y media ya está oscuro. Y la luz me refiero a esto, ¿no? Con una nube negra encima suyo todo el tiempo, con este ventarrón que no lo deja en paz a uno. Eso hace que la gente no pueda tener actividades al aire libre, los niños no puedan jugar en el parque. ¿Usted qué va a querer salir a jugar fútbol aquí con sus amigos siendo joven? ¿Para qué? ¿Para que patee la bola y el viento se la lleve por allá a la otra isla? Eso no motiva para nada. Ir a montar en bicicleta, la falta de sol, la carencia de la vitamina D, todos esos son factores que no llevan a ningún lugar feliz. La falta de luz solar está asociada al trastorno afectivo estacional, que puede provocar una tristeza persistente, altos niveles de fatiga y problemas para dormir. Además, el clima nos afecta directamente la motivación para socializar o realizar tareas cotidianas, lo cual incrementa la sensación de encierro. Pero en estas islas, así sea verano, el clima no ayuda, sigue siendo frío. Vivir aquí significa estar atrapado en sus cuatro paredes. Más le vale que le guste a usted estar en casa. Pero al ser 3.000 personas, una economía tan pequeña, las opciones de entretenimiento por aquí son muy pocas. Hay un cine, aquí no hay conciertos de nada, olvídese de eso, cines, olvídese ir a jugar bolos, olvídese. Aquí las opciones de entretenimiento es usted estar en su casa viendo Netflix y películas todo el día, si es que es de buenas de tener Starlink. Porque de no ser así, ni siquiera eso podría, amigos. Aquí estamos llegando a otra urbanización, viviendas de interés social también. ¿Por qué me doy cuenta? Porque son todas iguales, vea, todas exactas, los mismos 15 metros por 3 casi, todas con el tanque de agua aquí afuera. Eso sí, el agua aquí es hiper pura, viene directamente de unas montañas de donde nace y viene el agua hasta aquí, hasta su casa, y de alguna forma ingenieril isleña acumulan el agua en estos tanques que alimenta de agua a cada una de estas casas de interés social. Eso no significa que el gobierno se las regala, se las deja baratas, a unos créditos también baratos. Punto para las Malvinas. Claro, aquí no hay indigencia, porque es que usted siendo una persona que vive en la calle aquí no dura 3 días, hermano. Aquí el mismo clima se encarga de que no pueda existir la más remota posibilidad de habitantes de calle. Problemas de droga no hay, muy poco, pero la cosa es que aquí tampoco hay mucho joven. Hay o niños o adultos y muchos viejitos. ¿Y los jóvenes por qué se van? Porque al tener aquí pasaporte británico, una vez terminan la escuela, de una vez se van para Inglaterra a hacer la universidad allá. Muy pocos de ellos vuelven por acá. Lo que hace ser que cuando usted tiene una familia aquí, apenas tenga hijos y se vayan a estudiar allá, seguramente de ahí en adelante los va a ver solo una vez cada 2 o 3 años. Porque venir de allá para acá es cosa seria, y porque una vez usted prueba la vida por allá, difícilmente va a regresar por acá. Esto es, amigos, estos son los barrios. Todo el mundo, eso sí, tiene 4x4. Es obligatorio, porque aquí las calles, a excepción de estas, que son las que conectan los barrios, estas son las únicas calles pavimentadas que hay. Pero si se dan cuenta, todos los autos son 4x4 y camionetas. Viejitas, ¿no? Eso sí, no he visto ni una sola nueva. Todas son de los 80s, de los 90s, mucha Land Rover, que cuando ya las dejan de usar allá en Inglaterra, las mandan en contenedores aquí para darles una segunda oportunidad. No se sabe qué es más grande, si la camioneta o la casa. Esta es una urbanización más. Esta es la vida cotidiana en las islas del Atlántico Sur. Los jóvenes pueden sentirse desmotivados al no encontrar actividades sociales o recreativas que les permitan desarrollar nuevos intereses. Y aquí más o menos intentan. Por ahí estuve leyendo el otro día una revista, ya que en estos 8 días, después de grabar los videos que vine a grabar, no he tenido absolutamente nada más que hacer. Y había algo llamado el Festival de los Colores. Yo, tiene un Festival de los Colores, interesante. Agarraron una calle así como esta en Navidad y pusieron algunas luces en algunas casas. Y decía que además en la calle había venta de comida callejera de todos los rincones del mundo. Y en realidad era un kiosquito de comida filipina, porque aquí curiosamente hay muchos filipinos. Y unas 50 personas afuera en la calle en el festival tal vez más importante del año acá. Un festival organizado por una sociedad que se preocupa por la salud mental. Son ellos los que organizan algunos eventos cotidianos para los habitantes, lo cual no solo me parece muy bien, sino completamente necesario. Porque si no existieran esas personas allá, en ese oficio, en ese trabajo, definitivamente sería aún más complicado vivir acá. Esto de aquí, por ejemplo, fue un evento importante de la ciudad. Se reunieron varias personas, hicieron un asado. Esto ocurrió
una vez y ocurrirá una vez al año. Esto le dio la vuelta a la ciudad. Tomaron foto y la pusieron aquí y todo. Increíble. Los habitantes se reunieron y hicieron un asado. Nunca antes visto. Vivir en lugares como estos hacen que usted cree una dependencia a su comunidad. El problema es que es una comunidad cerrada. Aquí en las Malvinas la comunidad es pequeña y las interacciones diarias suelen ser con las mismas personas de siempre, lo cual puede intensificar los conflictos interpersonales. Y si a eso le suma que pueblo chiquito, infierno grande, donde aquí cualquier chisme se sabe de una. Si el señor de allá no se bañó, toda la cuadra se va a enterar. Y si usted por alguna cosa comete un error y se gana una fama no correspondida, eso lo puede afectar gravemente por el resto de su vida. Y aquí llegamos al fin de la cuadra. Vea la casita, la última casita de la cuadra. De aquí para allá, si se dan cuenta, si el zoom lo permite, allá termina la ciudad, el país, las islas, no sé, el terreno. Aquí termina todo. Imagínese ser usted... Me asustó ese perro. Imagínese ser usted la persona que vive en esta casa. Usted es el personaje que vive en la última casa del último barrio, de la última isla del continente sudamericano. Ya voy, Perroski, ya me voy de aquí tranquilo, hermano. Lo que me falta, que me muerda un perro. Eso aumentaría mis niveles de serotonina. Me voy contento para la casa donde ese hijo de madre perro ponga sus colmillos en mi dermis. Muy Malvinas, muy británico el asunto aquí, todo lo que usted quiera, pero la infraestructura médica es bastante limitada. Y aquí hay un hospital, sí, hay acceso a especialistas de salud mental, pero no siempre el acceso está garantizado. En casos graves, los pacientes deben ser trasladados por fuera de la isla, que si a usted le tienen que hacer un tratamiento, se tiene que subir en un avión del próximo sábado y si lo cancelan en el próximo sábado, 15 días, para ir quién sabe a dónde, lejos de su familia, a que lo curen, a que le hagan la vaina, para después volver aquí. Es un tema complicado. Además, la falta de privacidad para buscar ayuda en una comunidad tan pequeña puede ser un obstáculo, porque van a decir, oiga, si supo que Juan, el que vive ahí en la casa verde en esta, le tocó ir al psiquiatra porque el man está como chiflis. Y justo ese voz a voz le llega a su jefe. Entre jefes se hablan, entre dueños de empresas. Hasta el alcalde se enteró que cuando usted va a buscar un empleo, o vaya a buscar una novia, o vaya a buscar amigos, la gente diga, ah, sí, por aquí vino una vez Juan el deprimido. Y ya usted es mundialmente famoso en la comunidad por ser Juan el deprimido. Usted lo piensa 2 veces antes de ir al hospital buscando ayuda. Y una vez más, si este estilo de vida ¿le gusta a usted? ¡Chévere! El hospedaje donde yo estoy tiene Starlink, gracias a Dios. Pero aún así, hermano, si usted viene a lugares como estos o a cualquier lugar del mundo, yo no confío en ninguna conexión que no sea la mía. Siempre hay que usar un VPN para donde usted vaya. Porque un VPN va a garantizar la seguridad de su conexión, la seguridad de sus datos, la seguridad de su contraseña, cambiando la ubicación IP de sus dispositivos, celular, computador, tablet o el que sea. Y más aún, si la conexión a internet es un monopolio del gobierno de algún lugar. Menos confío yo en ese tipo de conexión. Por eso siempre hay que usar un VPN. El que yo uso se llama Surfshark, que además, cambiando el IP de ubicación geográfica, ya no se conecta como si estuviera aquí, sino que se conecta como si usted estuviera en cualquier lugar del mundo, sea el que sea que usted quiera que este sea. Si yo quiero conectarme al internet de Colombia, picho un botón. Si quiero conectarme al internet de Estados Unidos y ver todas las series que existen en Estados Unidos en Netflix, cambio el IP y puedo acceder. Inclusive, a la hora de comprar tiquetes aéreos, el precio cambia si los compra desde aquí que si los compra desde Santiago de Chile o desde Buenos Aires o desde Lima o desde Bogotá. Ahí les dejo Surfshark para que no se le olvide y se conecte seguro. Código promocional, póngalo Planeta Juan y reciben un lindo descuento ahí. Les dejo el link en la descripción. Lo lindo es que huele a madera recién cortada. Eso sí me gusta. Este olor de madera recién cortada me recuerda al campo canadiense. Este olor me fascina. Además, tenemos unas flores primaverales. Este es el verano. ¿Cómo sabe usted que es verano aquí? Porque salen estas flores, pero solo este parche. De resto, en el camino, ni una flor más. Por allá hay unas más, pero son las únicas. De resto, puro pelado, así como lo ven. Aquí no crece nada. Aquí supuestamente viven de la agricultura. Yo ya recorrí esta isla, hermano. La agricultura aquí, ¿qué es? Un par de vacas que vi por allá amarradas. Muchas ovejas, eso sí hay muchas ovejas. Pero aquí la tierra no da nada. Aquí no crece nada. Inclusive fui al supermercado el otro día y la papa la venden enlatada. Y viene un barco de vez en cuando que trae suministros. Y aquí muy bien los habitantes saben
que el huevo llega los martes. Si usted no compró huevo ese día, se fregó. Viven del turismo, un lugar donde prácticamente que el único turista soy yo. De vez en cuando vienen grupitos en el verano, pero no es muy nombroso, tampoco no es muy importante. Hay 2 o 3 restaurantes en la ciudad, casi siempre desocupados. Y para sumar, creo que llegué a un lugar interesante. Y si no me creen, vea lo que les digo. Departamento de Agricultura, un man con 3 ovejas y un perro. Esto es lo que más se da aquí: la lana y la carne de las ovejas. Cuando ellos dicen agricultura, se refieren a las ovejas, nada más. No es como en nuestros países que la agricultura son todo lo que venga de la tierra: frutas, verduras, productos de granja, huevos. No, aquí cuando dicen agricultura es una palabra grande para decir tenemos ovejas, nada más. Más allá queda la gasolinería. Hay solo una gasolinería en todas las islas, pues. Usted le echa gasolina a su carrito aquí y le toca planificar bien, se queda sin gasolina, se jodió. La gasolinería está abierta de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si necesita gasolina después de eso, se jodió. Además, existe algo llamado el síndrome de la isla. Este es un síndrome que no ha sido aún demostrado por la ciencia, pero sí definido por la misma, que se desarrolla en comunidades aisladas, lo cual crea un sentimiento de resistencia al cambio y de desconfianza por entidades externas, que si yo vengo aquí como extranjero y propongo algo distinto, nadie me lo va a escuchar. Si yo vengo aquí con una idea de lo que sea diferente a su estilo de vida, muy difícilmente me lo van a escuchar, porque es que esta gente lleva generación tras generación tras generación acostumbrados a comprar los huevos el martes. Si usted dice, traje huevos pero los vendo el jueves, va a ser difícil. La mentalidad de las personas que viven en lugares tan aislados es así, hermética. Difícilmente se podrá dialogar y llegar a un cambio o alguna zona en común, ¿no? Y esto de aquí es un cementerio de camiones. Todas las cosas que ya no sirven las dejan por ahí botadas. Vea estos grandes contenedores, estos camiones, que de repente se le dañó un repuesto que difícilmente se consigue o se demora en traer o sale muy caro traerlo. Es mejor abandonarlo. Vea estas máquinas excavadoras, todo abandonado, todo viejo, todo vuelto nada, porque sale tal vez mejor tirar las cosas que repararlas. Vea, esto es un camión de bomberos, porque sí, señores, hay servicios de bomberos, pero esto no es un camión de bomberos convencional, no señor. Recuerde que no solo estamos en una isla, estamos en una base militar británica. Estas islas realmente que viven de la agricultura y del turismo y de todo esto, hermano, sí, pero no, eso es carreta. Aquí lo que hay es una base militar. Y estos carros de bomberos son de las fuerzas aéreas militares. Pero ahí más o menos nos damos cuenta del estado del camión. Pues lleva aquí sus buenos tantos años oxidándose, ¿no? Así que este es el look. Además de que cuando usted vive en estas tierras, pues se ve enfrentado a estas realidades en su vida cotidiana. Pero hablando de todo un poco, además de todo lo que hemos mencionado en este video, usted vive en un legado histórico de la humanidad, en una zona de conflicto, en una zona de disputa, que además de que es frío, triste, alejado y todo lo que quiera, existe constantemente la preocupación de que qué pasará mañana si este conflicto de división política no llega a resolverse, como si fuera poco. También le sumamos ese problema. Y por eso hay muchas razones más. La idea sobre un futuro y la visión de un futuro en un lugar como este es bastante reducida. Por eso hay muchas razones más. Los jóvenes se van de aquí apenas tienen la oportunidad, porque se van a estudiar a universidades en otro lado. Tienen algunos beneficios. Por ejemplo, esta lluvia no es uno de ellos. Por ende, guardaré mi camarita, me enfrentaré al viento, trataré de sobrevivir esta caminata 4 cuadras para llegar a mi hospedaje. Yo no sé ustedes qué opinan. Si ustedes de este tipo de vida, felicitaciones, mis respetos, yo pongo mi firma con sangre en el papel que sea, gracias a la vida, que mañana sale el vuelo y ojalá no me lo cancelen. Este video yo lo hago no para criticar un lugar del mundo que no es mi casa y que posiblemente nunca más vuelva a ver. Este video yo lo hago para que usted analice toda la información que aquí vimos, la ponga en perspectiva contra su realidad, la que usted vive en este momento, y defina si vale la pena o no estar triste y deprimido por la razón que sea que usted tal vez esté triste o deprimido. Si usted lo mira con lupa y se pone a analizar, puede que solo por el hecho de vivir en el lugar donde usted vive, en la casa donde usted vive, puede que solo por eso usted ya sea un ser muy afortunado.